también pensar que va cambiando la forma de enseñar, la forma de aprender. Así que esta bienvenida y este resumen introductorio de por qué la entrevista hoy a Alan Clement, que es el CEO de Club Service para la Educación. Buenas tardes, te saludo nuevamente, Alan. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar aquí compartiendo un poquito de educación. A veces la educación está un poquito olvidada, así que siempre está bueno revolverlo y mirar un poquitito en dónde estamos parados, ¿no? Exactamente, sí. Sos profesor de informática, creo que es válida también tu palabra en cómo los chicos se ven involucrados y cómo se ven atrapados o no, o despojados de la educación. Entonces, está bueno primero entender y empezar a que nos expliques qué es Club Service para la Educación, qué es este proyecto y ya realidad, mejor dicho, de escuelas virtuales. Bien, como para entender un poquito el contexto, yo me dedico a la educación hace 10 años y tengo 29 años, o sea, ni bien salí del colegio, de un colegio técnico, empecé a dar clases. Nunca supe bien que mi vocación era esa, pero en el camino me fui dando cuenta de que hay un montón de personas, ¿no?, que están siendo olvidadas para la educación del siglo XXI. Muchos docentes que tienen una formación tradicional y hay mucho ausentismo también de los alumnos, hay poco interés. Y desde ese lado me fui involucrando con la informática, con los niños. Estuve en el Plan Provincial de Robótica Educativa de la provincia de Buenos Aires también como mediador, como profesor de robótica en colegios muy carenciados, por ejemplo de zona sur, y llevando la robótica hacia esos lados. También trabajé como facilitador. Los pibes se reenganchan, disculpa que te corte, pero con la robótica sí. los pibes se enganchan muchísimo. Y se enganchan mucho más con las otras materias cuando uno le cuenta de que en realidad el Fortnite nunca podría haber existido si no existían, por ejemplo, no sé, las variables o las incógnitas cuando tienen que develar el eje X, el eje Y, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es una matriz, y si esto no hubiese existido, el Fortnite no hubiese existido. Entonces dice, wow, ¿y cómo es una matriz? Y vos decís, están en primaria y ya quieren saber un tema de la universidad cuando nunca hay interés, ¿no?, por las cosas. Entonces, llevar un poquitito las materias más abstractas o ciencias duras hacia algo práctico, algo divertido, hacia su mundo, hacia lo que les interesa, es también, ¿no?, la manera de poder trabajar, como dijiste muy bien, cambiar la forma de enseñar y de aprender. Claro, entonces, sí. No, sí, decime. No, desde ese lado, ¿no?, también entender de que la escuela virtual no solo es un cambio actual por una pandemia, sino que la escuela virtual llegó para quedarse. Es un concepto que no es momentáneo, sino que es un concepto de un cambio de paradigma. De aquí en adelante la educación no va a volver a ser la misma, jamás. Ahora hay que aceptar estos nuevos desafíos. Antes era una elección capacitarse en las herramientas digitales o las herramientas virtuales. Hoy por hoy es una obligación, porque el docente que no lo hace se queda fuera del sistema, ya no va a poder enseñar. Las aulas presenciales, si bien muchas escuelas tenían la expectativa de que en 15 días, ¿no?, se termina la cuarentena, nosotros siempre supimos desde el primer día, también mirando mucho los ejemplos de los países del exterior, como China, por ejemplo. China, en Wuhan, el 95% de la actividad ya se restableció y hay un 5% que todavía sigue parado. Ese 5% son las escuelas. Entonces, siempre supimos que a pesar de que la cuarentena se termine, los colegios no van a volver a la normalidad, ¿no? Entonces, desde un principio siempre fuimos planteando de que esto no es momentáneo, sino que esto va a seguir de aquí en adelante, y de acá a septiembre, octubre, cuando empiecen a volver los chicos a un aula presencial, no van a volver de la misma manera. Nosotros lo llamamos 15-15 dentro de la escuela virtual, el 15-15. ¿Qué es el 15-15? 15 alumnos que van a la escuela y 15 alumnos que se quedan en la casa. Entonces hay que buscar la forma, ¿no?, para respetar ese diámetro de distancia que tiene que haber para evitar un poquito el contacto y el contagio. Entonces el 15-15 propone el trabajo que se llama Blended Learning, que es una combinación entre la educación presencial y la educación virtual, donde van a haber chicos en un espacio físico estudiando y al mismo tiempo chicos cada uno de sus casas teniendo la misma clase. Para eso, bueno, se utiliza tecnología, que las trabajamos y que las conocemos, y sobre todo
en donde aquí no hay mucho énfasis ni de la parte pública ni de la parte privada, es en la capacitación docente, ¿no? Es muy importante la capacitación docente, que se sientan seguros, que tengan herramientas cómo manejarse, que sepan también de que ellos están aprendiendo al igual que los chicos. Eso a los chicos también les da una cierta libertad, porque dicen, bueno, el profesor no lo sabe todo, como antes, ¿no? Que antes el único dueño del conocimiento era el profesor. Sí, que también igualmente hay una crítica sobre eso, ¿eh? Si nos metemos en la parte de educación, el tema de que el profesor no aprende, no, todos sabemos que ambos aprenden, tanto educador como educando, por eso estaría bueno que esto también venga a romper con esa equivocación de muchos años. Exacto, hay una frase que dice que un docente que no quiere aprender algo nuevo todos los días es hasta casi inmoral que no se quiera capacitar en aprender cosas nuevas todos los días, porque en realidad los chicos aprenden desde el ejemplo. Si los chicos ven que el docente todo el tiempo está queriendo aprender cosas nuevas para mejorar el mismo, lo mismo van a hacer los chicos. Entonces es también hasta una crítica para nosotros los docentes, decir, bueno, ¿en dónde estamos parados? Ya no es más el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿qué necesitan nuestros chicos? Y desde ahí empezar a mirar el presente y el futuro, ¿no? O sea, la información está en la mano de cada uno de los chicos. Entonces ya el docente no puede ser un distribuidor de conocimiento, porque ahora lo tienen en la palma de la mano. Ahora el docente tiene que ser un mediador en la construcción del conocimiento. Y en ese mediar van a haber cosas que el docente va a aprender y que el alumno también, ¿no? Ahí está. Sí, estaba dejando terminar la frase justa porque me parecía muy copado que le demos un cierre también a esa parte del educando, del educador, principalmente porque algunos se puede sentir como que lo primero que dicen es nos quieren dejar afuera, ¿no? En realidad es, con toda esta cuestión de lo virtual, es integremos todo ese conocimiento, integremos toda la situación para que tanto alumnos, que creo yo, no es por nada, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, vos dijiste, lo primero que dijiste, el Fortnite. Yo me parece que ahí hay un ejemplo claro de un docente que está en la actualidad del día a día de lo que están haciendo ahora los pibes. Yo muchas veces me he discutido, vamos a llamarlo de esta manera, con gente que te decía, no, los pibes ahora no leen. Y yo le decía, no, en realidad leen. Lo que pasa es que tienen diferentes formas de acceder y diferentes formas de leer que nosotros. Nadie critica a la lectura del libro como lo conocemos todo, como nos educaron a nosotros, pero también hay que entender que hay un pibe que muchas veces se ve mucho más atraído por un documental, por un youtuber, que hay un montón de youtubers también que hacen expansión de historias, momentos históricos o algo por el estilo, que son súper buenas las historias. Digo, hay un resentimiento hacia lo nuevo y hacia lo más fácil, onda, no sé, a veces yo noto como que, no, a mí me costó un montón, yo tuve que leer 10 horas todos los días, ahora quiero que lean lo mismo porque es más fácil. No, viejo, si es más fácil aprender de otra manera, le llegás mejor a los pibes. ¿Por qué ese resentimiento contra el pibe? Sí, además hay algo acá que es un punto clave. En el siglo XX los colegios y los profesores estudiaban, leían mucha historia porque tienen el concepto de que conociendo mucho sobre el pasado van a entender el presente, ¿verdad? Pero ahora en el siglo XXI cambió el paradigma. Ahora los chicos tienen que conocer muy bien el presente para saber qué es lo que va a venir en el futuro. Entonces tienen que conocer las herramientas de ahora, tienen que leer sobre las herramientas. Obviamente que la historia no va a dejar nunca de ser importante, la lectura del libro nunca va a dejar de ser importante, de hecho nunca va a desaparecer el libro. Yo también tengo muchos debates con gente que dice que la tecnología reemplaza el libro y eso jamás va a pasar. Y una buena educación digital jamás va a reemplazar a un libro, sino que es encontrar el equilibrio entre el balance entre una y otra, no, ni todo una ni todo otra, sino el balance. Entonces, desde ese lado, los chicos tienen que conocer las herramientas que hay en hoy para entender qué va a pasar en el futuro. Ellos están capacitándose para trabajos que todavía no saben que van a existir. Hay trabajos que los que se van a desarrollar ellos que todavía no existen. Entonces, los docentes tienen que prepararlos para el futuro y los docentes no están formados para preparar a esos chicos para el futuro. Entonces, por eso es hasta una obligación para el docente tener que capacitarse, ¿no?
Hay una analogía que es muy conocida, no voy a profundizar sobre eso, pero se utiliza mucho como ejemplo como para entender esto. Las aulas son del siglo XIX, perdón. Los docentes fueron capacitados y formados en el siglo XX y tenemos hoy alumnos nacidos en el siglo XXI. Entonces hay que buscar la forma de agrupar a los tres, ¿no?, en el mismo siglo XXI. Para eso hay que recapacitar a los docentes, hay que transformar las aulas, porque no pueden ser banquitos uno atrás de otro con un pizarrón de tiza y repitiendo lo que dice el profesor. Y para eso, obviamente, los chicos ya son del siglo XXI. Un chico hoy de 2 años, 3 años, te agarra un celular, una tablet y lo da vuelta, le das una revista y empieza a tocar como si fuera touch. Y eso ya y la tecnología está apuntada a eso también. Tal cual. Es parte de lo natural. Ahí te das cuenta que es parte de lo natural, porque en realidad es natural esto, ¿no? De interactuar, de tocar con las manos, de percibir. De hecho, hay estudios también que se hicieron en distintas escuelas. Hay un especialista que lo que hizo es puso computadoras en sitios donde nadie había tocado alguna vez una computadora y los dejaron ahí y vieron cómo los chicos de a poco se fueron acercando a ese dispositivo desconocido y fueron aprendiendo cómo se usaba solos, y entre ellos fueron generando como una comunidad, se enseñaban entre ellos. Entonces es como, te das cuenta que los sistemas ya son como naturales, ¿no?, de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, los docentes tienen que acoplarse a esto. Y Alan, sí, decime. Como para también entender un poco, estamos hablando con Alan Climent, CEO de Club Service para la Educación. Estamos hablando de escuelas virtuales, de aulas virtuales. Si yo digo aulas o escuelas virtuales, ¿vos cómo me podés referenciar esa situación para entender bien el tema? ¿Qué son? Bien, las escuelas virtuales es un sistema de trabajo en el cual el colegio tradicional, como lo conocemos, puede seguir dando clases a pesar de la distancia o a pesar de no estar en una aula física, ¿no? Garantiza la continuidad pedagógica, como se llama en educación, para que los chicos puedan seguir aprendiendo y los docentes puedan seguir enseñando. Que el docente conserve su rol de docente, que no sean los padres los que toman ese rol para explicarle contenidos a los chicos. Entonces el docente tiene un horario donde se sienta en su casa y da una clase para alumnos que se conectan en tiempo real, ¿no? Digamos que ese sistema es un software que está pensado meramente para educación, no es un software de videoconferencias corporativo, sino que como Skype, por ejemplo, como, no sé, como Zoom, como Jitsi Meet, como Discord, como muchos otros que existen, Meet de Google, sino que es un software pensado 100% para la educación. Entonces tenemos un montón de herramientas que nos hacen que una clase sea súper dinámica, versátil, interactiva, para trabajar con los chicos. Y esa plataforma que es de clases en vivo se combina perfectamente con otra plataforma que es asincrónica. Entonces el docente ahí puede cargar la grabación de la clase, los contenidos, puede subir el material, puede subir una evaluación, y los alumnos, no en el tiempo que se conecta al docente, sino en cualquier momento, se pueden conectar con las familias o solos a realizar esos deberes, esas tareas. Muchas de esas tareas se corrigen solos, muchas otras tiene que corregir el docente con una tablet o con un celular, lo puede hacer tranquilamente desde las casas. Y lo que involucra además la escuela virtual es un sistema de capacitaciones para los directivos, porque ellos son los líderes de los proyectos, son los líderes de las escuelas virtuales, son los que motivan a los docentes a capacitarse, a ingresar, a dar las clases, a las familias a que ingresen los chicos, son los que organizan los nuevos horarios, porque tampoco podemos pretender que un chico esté 8 horas sentado en una computadora estudiando. Entonces los horarios pueden ser rotativos, pueden ser a la mañana, a la tarde. Los horarios pueden ser más cortos, pero más intensos. Se puede graduar entre lo presencial y entre lo en vivo y entre lo asincrónico. Se puede variar el horario de trabajo. Entonces hay capacitación para los directivos. Por otro lado, para los docentes, porque tienen que cambiar la forma de enseñar y de aprender, tienen herramientas nuevas que tienen que aprender a utilizarlas para poder cambiar la forma de dar clases. Tienen que cambiar la forma de planificar, porque ahora tienen cuadernos digitales, ya no tienen más una planificación en una carpeta. Entonces tienen que cambiar la forma de dar las actividades. Ya
La idea no es que entreguen fotocopias o que tengan que leer de un cuadernillo y completar actividades de un cuadernillo, sino que ahora tenés actividades como para ofrecer videos, una aplicación en vivo, entrar a simuladores interactivos, porque tampoco pueden acceder, por ejemplo, a un laboratorio de química ahora físicamente. Entonces hay simuladores que eso es lo que se puede hacer. Y también para que cambien la forma de evaluar, porque si cambiamos la forma de enseñar y de aprender, también tenemos que cambiar la forma de evaluar. Entonces los capacitamos para que puedan hacer evaluaciones creativas. Y a esto se le suma un sistema de soporte técnico, de servicio técnico, que está constantemente observando las clases, acompañando a los docentes para que se sientan seguros. Las familias que no pueden ingresar por temas de conectividad a internet, por dispositivos, cualquier error también se lo asiste. Entonces esta transición del aula física tradicional a un aula virtual, sincrónica e innovadora del siglo XXI, esa transición tiene que ser lo más sana posible para todos. Entonces Escuelas Virtuales pretende esto. Alan, hablabas del conocimiento por ahí al que está acostumbrado un docente, ¿no? El saber del pasado para poder comprender el presente y trabajar para el futuro. Y lo importante que es, ¿no?, incorporar el conocimiento de ahora y haciendo hincapié en esto de la herramienta, de aprender a usar la herramienta y de que por más que sea excelente la herramienta, si en la persona no está esa intención de incorporarla y esa intención de generar un proyecto, con el conocimiento que ya viene desde antes, ¿no?, pero utilizando una herramienta nueva, si todo eso no está, es difícil igualmente que el producto, digamos, que una clase sea interesante, o sea, buena realmente para el alumnado. ¿Se entiende? ¿Has tenido mucha resistencia por parte de los docentes? Y acá hay un punto clave que me llevó algunos años darme cuenta, es un análisis que fuimos haciendo también en equipo, trabajando mucho desde adentro. Esto es importante, somos docentes, todos los que trabajamos aquí, o directivos de instituciones. Entonces pudimos hacer un análisis muy importante en este punto que es muy clave. Los docentes primero tienen que tener, obviamente, un interés. Y para tener ese interés se lo tenemos que generar. Hasta que el docente no genera un interés en aprender algo, existe esta resistencia. Antes de la pandemia siempre había mucha resistencia en la mitad del público, por así decirlo. La otra mitad lo tomaba con las manos abiertas. Mucho también tiene que ver con el capacitador. Ahora lo que tiene la pandemia, lo que generó es que no hay otra forma de dar clases. Claro. Y si como docente vos no te ayornás a esta forma, no conoces el sistema, no cambiás la forma de dar clases, te quedás afuera. Y acá hay un punto clave. Tanto para escuelas privadas como para escuelas públicas, porque en escuelas públicas por ahí ya queda a la buena voluntad también del docente de cómo lo puede manejar, ¿no? El tema de las clases, y a veces se utilizan muchos medios informales como WhatsApp, como correo electrónico. Las capacitaciones siempre estuvieron, muchas veces no las hicieron. Pero en los colegios privados, si el colegio privado no tiene alumnos, el colegio tiene que cerrar. Claro. Y si el colegio cierra, el docente se queda sin trabajo. Entonces el docente tiene una necesidad que es dar clases. Y para dar clases lo va a tener que hacer con este sistema virtual, sea el que implemente, lo va a poner la institución, el dueño del colegio, va a tener que establecer cuáles son las normas de trabajo. Y ahí ya no hay alternativa. Ahí el docente se tiene que capacitar porque si no se queda fuera. Entonces ahí hay una necesidad no media obligada, en donde resistencia tenemos, te digo, muy poca hoy. Sí, estamos hablando también que hay una generación que está, como bien dijiste vos, cambiando, claro, porque también estamos hablando de los primeros que van a estar ya saliendo, mejor dicho, o ya están, los primeros, sí, ¿no? Digo bien, porque tendrán 20 años, los primeros nacidos en el siglo XXI, los primeros docentes que son del siglo XXI directamente, ya van a estar empezando a dar clase en breve. Entonces también estamos hablando de un cambio de generación de la docencia también. Hoy vos sos docente, por ejemplo, y lo primero que dijiste es un ejemplo del Fortnite. Yo no lo jugué nunca, ponele, y tengo 22 años. 21. Digo,
Estaba pensando, ¿no? Mientras hablaba Alan, y digo, olvídate el tema, ahora cambia el tema de la tarea y todo eso, olvídate, no, me comió la tarea el perro y cosas así que teníamos nosotros, olvídate, ya está. Aparecen otras excusas nuevas, quédate tranquilo que eso ¿van a se aparecer? pierde. Se me cayó Se me cortó sí. internet, se me mojó el pendrive, nada, hay millones. Buenísimo. No puedo ingresar, no puedo ingresar a la plataforma, no sé por qué. No pude, descargué el archivo y me tiró el error. Igual los medios de tecnología tienen una forma de fijarte si ese usuario entró o no, o intentó entrar o no. Y desde ahí ya lo agarramos. No, pero mira, acá no intentaste entrar. Sí, siempre. Y bueno, esos trucos también Alan, hay que enseñárselos a los docentes, porque son las nuevas excusas que aparecen y los docentes tienen que conocer cómo justificarse ante esas nuevas excusas. El manual de excusas. El manual de excusas, sí, eso no se pierde jamás. El manual de excusas, yo he tenido varias profesoras que me decían, ay, vos de Mateo, el manual de excusas. Siempre era muy bueno para meter excusas, muy bueno. Zarpado meter excusas. Pero aparte... Muy creativo. Sí, nunca me iba a nada irracional, que creo que es lo mejor, y como siempre digo yo, tenés que creerte que realmente pasó, y eso pasó, listo, no hay lugar a duda en esa discusión. Alan, la verdad que es interesantísimo hablar sobre este tema, ya te digo que en algún otro momento vamos a volverte a molestar, por llamarlo de alguna manera, para que podamos también hablar un poco más, principalmente porque ustedes están laburando en Latinoamérica, están laburando muchísimo en Perú, hay algunas cuestiones que quedan en una charla que tuvimos nosotros previamente, entonces quisiera también que se puedan tocar, pero creo que me parece que como a modo de introducción está buenísimo lo que hablamos, está buenísimo también saber de que están laburando, que es acá en la Argentina que están haciendo esta empresa y que están con este proyecto muy copado. Ya después próximamente vamos a hablar bien sobre el modo de aplicación en escuelas públicas y en escuelas privadas, que sería como lo que queda, pero lamentablemente estamos bastante cortos de tiempo ahora. Dale, y también podemos traer algunos ejemplos, mostrarles cómo se está usando en distintos países de Latinoamérica, en Brasil, en Perú, en Chile, en México. Quizás podemos traer a alguna directora de algún colegio que nos cuente cómo fue el cambio, qué es lo que vivieron, ¿no? Más así como interno. Esta columna que acaba de cerrarse ya al aire, así que la próxima tenemos una columna, no, mentira, para la próxima sí, dale, buenísimo. Dale. Metemos entonces, va a haber una segunda parte de Club Service para la Educación de Alan Clement, que muy alegremente, yo cuento brevemente cómo nos conocimos, gracias a Facundo Fagnano que nos dio el contacto, amigo en común que tenemos, y me lo contó en el auto, en el viaje que me traían de Padua para acá, para Capital Federal, que habíamos ido a relatar una tarde hermosa, un domingo a la tarde hermoso, que pasamos allá en Padua. Pero digo, después me contó sobre el proyecto y yo lo miré como... Esto hace un año atrás, Lo miré hace un año atrás. Mi primera pregunta fue, yo defensor de la educación pública, de todo el tema, digo, mirá, no sé, fíjate, está bueno, pero se me prendieron todas las luces, está buenísimo lo que me está contando este pibe, está haciéndose acá en Argentina, pero nunca jamás imaginé que hoy iba a ser un tema tan actual. Yo digo, esto va a pasar muchos años hasta que realmente se pueda hablar. De hecho, yo estaba haciendo un programa en AM740 y decía, tengo ganas de entrevistarlo, pero por otro lado decía, ¿cómo enganchamos la actualidad del tema? Listo, pandemia de por medio, no. Así que esto le sirve a la gente para saber de que se viene trabajando hace un año atrás o más también, por supuesto. Vienen laburando hace muchísimos años, así que está bueno también que se entienda, como dijo Alan, que no es por la pandemia, sino porque la educación en sí está cambiando y ahora es como que se apuró el trámite un poco. Alan, sí, se apuró muchísimo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y estamos hablando nuevamente para hablar de educación y tecnología también, por supuesto, y las nuevas escuelas virtuales. Y lo felicito también por utilizar las nuevas tecnologías para seguir trabajando y para seguir llevando, ¿no?, a la gente en estos nuevos medios de comunicación. Ahí veo el OBS Studio espectacular, transmitiendo en vivo. Exactamente, estamos a full con las nuevas tecnologías, nosotros también, veníamos de la M y tuvimos que empezar a renovarnos urgente. Bueno, Alan, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, nos vemos, chao.